Señor les bendiga en este día grande y poderosamente. Nos gozamos de estar una vez más compartiendo con ustedes. Gracias por su atención, por ese espacio de tiempo que nos da para escuchar la palabra de Dios. Yo les invito en este día a que abran sus audios espirituales para poder oír lo que Dios tiene para usted. Así que abra la Biblia en el libro de Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 9. Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, y en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro de la ley, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Abetai y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y todo el pueblo estaba en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento pongo en tus manos mi vida para que tú seas hablando, ministrando cada corazón, Señor, y seas trayendo un verdadero avivamiento a todo aquel que lo está anhelando de corazón. Ministra las vidas, llévate toda tristeza, llévate todo desánimo, llévate todo aquello que ha traído congoja al corazón, y trae aún sanidad divina mientras que tu palabra es expuesta. Señor, tú has dicho que el fuego en el altar nunca debe de estar apagado, y por eso hoy tú traes esta palabra que traerá un avivamiento en el altar del corazón de cada vida que está escuchando. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Hoy he titulado esta enseñanza: las claves para un avivamiento verdadero. Las claves para un avivamiento verdadero. Aquí nosotros podemos ver que, según lo que hemos leído, ¿no? Vemos que Nehemías, primeramente Nehemías el reformador había levantado, ¿verdad? Restaurado los muros que habían sido derribados
que las puertas que habían sido quemadas a fuego, toda la ciudad, ¿verdad? Y todo lo que era de Dios había sido restaurado, reparado por manos de este hombre guiado por Dios. En el momento que ya había terminado todo, llamaron a Esdras, el escriba, y le pidieron que trajera. Y cuán importante es la palabra para un verdadero avivamiento. Y de eso es lo que quiero hablar en este día, de esas claves que necesitamos todos los creyentes que anhelamos un avivamiento, que anhelamos mantener el fuego del altar de nuestro corazón, donde habita esa presencia divina, encendido. El Señor lo demanda así. Y no hay otra forma. Una de las claves que vemos aquí es que en el versículo 1, ¿verdad? La primera clave es tener anhelo por la palabra de Dios. Anhelo por la ley, vimos aquí en el primer versículo del capítulo 8, ¿no? Dijeron al escriba que trajese el libro de la ley, mire, el cual Dios le había dado a Moisés. O sea, ellos anhelaban, esa es una de las claves fundamentales, importantes, si tú quieres un avivamiento en tu vida. Hoy más que nunca que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos apocalípticos, estamos esperando la venida de Cristo. Y el Señor quiere levantar una iglesia que esté avivada en el fuego del Espíritu Santo. Él dijo que al frío y al tibio lo vomitaría de su boca. ¿Sí? Así que Él viene por una iglesia que esté ardiendo en el fuego del Señor. Y es por eso que no comienza un avivamiento. Escúchame bien, un verdadero avivamiento comienza anhelando esta palabra. Porque es esta palabra la que te despierta. El Espíritu Santo ministra a través de la palabra. Pidieron a Esdras, el escriba, que traiga el libro de la ley. Entonces, la primera clave es tener anhelo por la palabra de Dios, para ver lo que Dios dice, ¿no? Y algo muy importante es que dice la palabra del Señor que estaba el pueblo, se juntó como un solo hombre. Cuando tú tienes anhelo por la palabra de Dios, cuando tú quieres oír verdaderamente palabra de Dios y vas a tu congregación o estás escuchando este mensaje, esta enseñanza, tú estás allí y te centras, ¿sí?, en lo que dice aquel siervo que está hablando, porque esa palabra viene directa del cielo. Entonces hay ese anhelo, esa expectativa de saber lo que Dios tiene para ti. Entonces ellos anhelaban, por eso se juntó como un solo hombre. Es importante que cuando uno se congrega, cuando uno va a su congregación donde Dios lo ha asignado, estén todos como un solo hombre, atentos, anhelantes a ver qué dice Dios, para poder hacer sendas derechas, no solamente para conocer, sino para aplicar esa palabra, porque la Biblia lo dice, ¿no?, que no es solamente, Dios no quiere oidores olvidadizos, Dios quiere hacedores de la palabra. Entonces, esa es la primera clave. La segunda clave, presten mucha atención en el versículo número 3. Dice la palabra, leyó, dice Esdras, ¿no?, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Y aquí está la clave. La clave es que los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Dios. Atención, eso es lo que es la segunda clave en este día, que Dios quiere que tú la sepas para que la apliques en tu vida. Un evangelio, una vida dentro del evangelio, escúchame, se vive aburrida cuando tú no le coges el sentido y el sabor a la palabra de Dios. Cuando tú tienes ese anhelo y le coges ese sabor y ese amor y esa pasión, tú vas a estar atento. Dios requiere atención, que estemos atentos a su palabra.
Todos estaban atentos, dice la palabra. Entonces, la segunda clave es atención. Si es que quieres un avivamiento en tu vida y no quieres vivir un evangelio aburrido. ¿Sí? Atento. Estaba todo el pueblo atento. No estaban aburridos. Mira, desde el alba hasta el mediodía. ¿Qué te parece? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Y qué tiempo tú le das al Señor? ¿Y qué tiempo, mientras que estás escuchando esta enseñanza, tú estás allí ávido, escuchando, o ya te aburres y lo dejas? Porque si tú te aburres y lo dejas, es porque no deseas despertar, un avivamiento en tu vida. Era duro lo que había pasado ese pueblo, ¿sí? Dios les había prácticamente castigado por haberse apartado, haber hecho lo malo delante de él. Entonces ellos sabían que habían hecho lo malo. Ahora buscaban ese avivamiento, ese volver a Dios. El verdadero avivamiento es cuando tú tienes ese deseo, entonces, de la palabra, ese anhelo, y prestas atención. No dejas que nada te distraiga. ¿A qué le estás prestando atención? ¿Te aburres? Si acaso estás leyendo la palabra en tu casa, en tu devocional, y te aburres, apenas lees unas líneas y te cansas. Porque si es así, pídele al Señor que traiga ese deseo en tu corazón. Dígale al Señor, pon en mí el deseo, amor, pasión por la palabra. Señor, yo quiero un avivamiento. Número 3, escucha bien, dentro del versículo 5, la Biblia también vuelve a decir, de la clave número 2 dice que abrió Esdras y todo el pueblo estuvo atento. Escucha, nuevamente, la atención es fundamental. Estuvo atento a la palabra del Señor, a todo lo que estaban escuchando. Presta atención a todo lo que Dios dice. No prestes atención a la murmuración, a lo malo que dijeron de ti, como suele suceder, ¿verdad? Trayendo el contexto de nuestra vida. ¿A qué le estamos prestando atención? ¿Dónde prestamos todo nuestro audio? ¿En dónde estamos? ¿Tenemos acaso ese morbo por escuchar cosas que no debemos escuchar y que lo que hacen es lastimar a veces el corazón? Entonces, ¿a qué le estamos prestando atención? Aquello que está destruyendo, aquellas palabras que la dice alguien para destruir la vida de otro, el testimonio de otro. ¿O estás prestando atención a lo que el diablo te dice, a las mentiras del diablo? ¿De que no sirves para nada? ¿De que estás en esta vida por gusto? ¿Que viniste y no tiene sentido tu vida? Claro que no la tienes sin Cristo. Por eso hoy quiere el Señor que despertarte y que tú vengas a sus pies. Entonces, ¿a qué le prestas atención? No prestes atención a las mentiras de Satanás. Presta atención a lo que Dios dice. Es a eso que tenemos que prestar atención. Todo nuestro oído debe de estar atento a ello. En el versículo 7 también dice el Señor, mira, en el versículo 7 dice que todo el pueblo, dice, y los levitas, que ahí los nombran, ¿verdad? En la segunda parte, en el versículo literal B dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. En su lugar. Atento en su lugar. Tú estás atento en este momento, ahí donde te sentaste, dijiste, voy a ver qué Dios me dice. Pues estate atento ahí, no te muevas, no deja que te distraiga nada. Suele suceder que eso hacemos. Pero hoy el Señor quiere ministrar en lo profundo de tu corazón y decirte, quiero avivarte, quiero que cobre sentido, ¿verdad? El que me sirvas. Porque hay cristianos que se están aburriendo y se aburren porque no tienen ese anhelo por la palabra, porque no prestan atención, porque no van como un solo hombre a escuchar lo que Dios dice. Y porque están prestando atención a las mentiras de Satanás o a las habladurías que hay personas ociosas que dicen, ¿no? Entonces, presta atención. Todo el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Eres aquello de lo que te pones atento en tu lugar? Que cuando vas a la iglesia, al lugar donde te congregas, te sientas o de pronto estás conectado en el Zoom y estás prestando atención o estás viendo este video.
te quedas ahí y estás atento en tu lugar y no te mueves. No deja que nada te interrumpa. Si es así, te bendigo en el nombre de Jesús, porque sé que estás anhelando un avivamiento en tu vida. Nada te puede traer un avivamiento sino la palabra. Esa palabra que es medicina para nuestro cuerpo. Entonces, la segunda clave es la atención. Ahora mira, la tercera clave, aquí la vemos en el versículo número 6. Es que ellos, es la humillación y la adoración. Ellos reconocían que necesitaban de Dios. Ellos se humillaron y buscaron a Dios, adoraron a Dios. ¿Qué te parece? ¿Tienes en tu boca una adoración para el Señor? ¿Lo adoras en todo momento? Por el continuo perdón de tus pecados, porque dice la Biblia que no hay justo que nunca peque y que siempre haga el bien. Somos seres humanos y a veces pecamos aún con el pensamiento, ¿sabes? ¿Sabes que cometemos pecado de homicidio cuando odiamos a un hermano? Así lo dice la Biblia, así lo dijo Jesús. Que si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, es que nos convertimos en homicidas. Entonces, pecamos, se adultera con el corazón. Cuando un hombre ve a una mujer, no digo que no pueda admirar la belleza de una mujer, la puede admirar, pero una cosa es admirar la belleza y decir que linda esa mujer que es creación de Dios, de pronto, ¿no? Un comentario. Pero cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, dice la Biblia, Jesús lo dice, ya adulteró en su corazón. Entonces, aquí hay una humillación verdadera por los pecados que habían cometido y empezaron a adorar a Dios. Esa es la clave, ¿no? La palabra de Dios provocó en ellos que se humillaran y empezaran a adorar. Adórale. Cuando adoramos a Dios con todo el corazón, cuando sacamos nuestra mejor adoración, lo que está dentro de nosotros, escúchame bien, la gloria de Dios se manifiesta. Dios está viendo que tienes el anhelo por su palabra. Dios está viendo que prestas toda tu atención. Dios está viendo que estás adorándole, porque Él es digno de adoración. No importa las circunstancias adversas, dolorosas, tristes que nos haya hecho pasar. Porque no necesitamos que nos tenga exentos de eso para adorarlo. Precisamente Él permite cosas así para saber si allí sacamos nuestra adoración, si ahí sacamos lo mejor de nosotros. Entonces, cuando hay ese avivamiento, hay ese espíritu de humillación delante de Dios y de adoración a aquel que adoración merece. Entonces, adoración con humillación es lo que vemos aquí en el versículo número 6. Adoraron, inclinados a tierra. Escucha, una forma extraordinaria, maravillosa, de una adoración sublime es cuando te postras en tierra a adorar al Señor. Es que Dios no puede pasar por alto una adoración genuina de un corazón que anhela un avivamiento en su vida. Solamente cuando tienes tu corazón avivado, ese altar que es tu corazón donde habita esa presencia sublime, es que puedes abandonar el pecado. Es que podemos dejar aquellas cosas que no nos convienen. Así que la mejor forma de adoración es eso. Dios se manifiesta, su gloria desciende. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 8. Mira la otra clave, ¿no? Dice, leían el libro de la ley claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen las escrituras. La entendían, ponían el sentido. ¿Sabes que Satanás trabaja con los sentidos para extraviarte? Dice la Biblia que Satanás extravió los sentidos de Eva, sus ojos, sus oídos, ¿sí?
el sentir, ¿verdad? De su sabor, ¿sí? Del gusto, sentido del gusto. Todo esos sentidos los usó Satanás para hacerla caer. Entonces, así como a veces dejamos que el enemigo extravíe los sentidos para desviarnos hacia otras cosas, para pecar contra Dios, debemos de poner todo el sentido, ¿sí? Para entender la palabra. Y eso, cuando estás atento y pones todo tu sentido, entonces vas a entender las escrituras. Dios se te va a revelar, ¿sí? Así que esta clave de poner el sentido, tenemos que hacerla. Es necesario, ¿no? Todo el pueblo, escúchame bien, ellos entendían porque ponían el sentido. ¿Quieres tú entender la palabra del Señor? ¿Quieres tú entender lo que Dios te quiere decir y su voluntad perfecta para ti? Pon el sentido en lo que se te está diciendo el día de hoy. Entonces esto provocó un avivamiento. Mira el versículo número 9. Dice la Biblia que hacían entender, en el literal B dice, a todo el pueblo, y dijeron todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Eso, ese anhelo, esas actitudes que ellos tuvieron fueron clave para que Dios produjera un rompimiento dentro de ellos. Y Dios hoy quiere traer un rompimiento a tu vida y quiere hacer algo extraordinario, ¿sí? Quiere traer ese avivamiento. Sabe que cuando hay ese avivamiento en tu corazón, el verdadero avivamiento, ¿sabe qué te lleva? Te lleva a arrepentirte. Ellos se arrepintieron, dice el capítulo 9 de Esdras. En el versículo 1 se arrepintieron con ayuno, con cilicio y con tierra, dice, sobre sí. Y no solamente se arrepintieron, eso trae un verdadero arrepentimiento, sino que dice la palabra en todos esos versículos del 1 al 5 del capítulo 9 de Nehemías, dice que ellos, mira, hicieron separación del mundo. Eso trae un avivamiento verdadero. Te separas de todo aquello del mundo que te quiere arrastrar, todo lo mundano. Léelo, eso está en el versículo 2 de Nehemías. En el versículo 3, la palabra de Dios nos dice que confesaron el verdadero arrepentimiento, avivamiento trae confesión de pecado. Ellos confesaban su pecado. Ellos no solamente confesaban sus pecados, sino que sabes que trae un verdadero avivamiento, que todo vino por la palabra, por el anhelo de saber qué Dios les tenía para ellos. Y sabes una cosa, que dieron prioridad. Eso trae un verdadero avivamiento. Prioridad a las cosas espirituales, prioridad a lo que es de Dios. Como dice el Señor, buscad primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Amado, dice en el libro de Juan, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero si le damos prioridad, porque hay un verdadero avivamiento, nada nos interesa más que las cosas espirituales, entonces Dios te suple lo demás. Dios hace cosas inimaginables, toca vidas que ni siquiera piensas y te provee. Pero a veces estamos afanados en otras cosas porque no hay un avivamiento. En este verdadero avivamiento, producto de la búsqueda a través del anhelo de la palabra, ¿sabes qué también hicieron? Leyeron la palabra de Dios, o sea, el libro de la ley, confesaban sus pecados, adoraban a Dios, dice el versículo 3, literal B, y no solamente eso, clamaron a Dios en alta voz. Eso trae un verdadero avivamiento, y alabaron a Dios. Eso nos dice la palabra. En Nehemías 9, del 1 al 5, encuentras lo que te acabo de decir. ¿Quieres tú ese avivamiento? Dios está buscando hombres y mujeres que anhelen un avivamiento, porque está en los tiempos difíciles y cada día se hace más fuerza el reino de los cielos. Y recuerda que el reino de los cielos hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Pero no somos valientes si no estamos sumergidos en la presencia de Dios, en un avivamiento que es lo que nos hace fuertes, Dios, que es lo que nos hace resistir. Dios quiere darte una visitación especial hoy. Por eso he traído esta enseñanza, las claves para un
avivamiento verdadero. Yo te invito en este día a cerrar tus ojitos, a inclinar tu rostro. Y te invito a orar conmigo, a dar gracias al Señor por lo que hoy nos ha hablado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra maravillosa, que nos anima, nos exhorta. Oh Señor, nos alienta a seguir adelante. Oro, Señor, por todos estos fieles seguidores, a los cuales los bendigo grandemente, a ellos, su familia y todo lo que tú has puesto en sus manos, sus ministerios, si lo tienen también. Para que tú, Señor, traigas ese avivamiento, traigas ese despertar, pongas ese anhelo por tu palabra, Dios, y que nos ayudes a aplicar estas claves en nuestras vidas para no vivir una vida cristiana seca, una vida vacía, una vida rutinaria, Señor, ni aburrida, porque tú eres vida, Señor. Ahí inyecta fe y derrama, Señor, de tu presencia. Trae un avivamiento, pon hambre y sed por tu palabra, Dios mío. Y trae ese verdadero avivamiento que la iglesia necesita. Somos tu iglesia. Hoy en este día te pido que tomes control de aquellas vidas, Señor, que están siendo turbadas, que están siendo perturbadas, que están siendo, Señor amado, deprimidas, que están enfermas, para que tú te manifiestes e impartas sanidad integral. Señor, en esas vidas, tócalos. Llévate toda tristeza, toda aflicción y levanta con buen ánimo a tu pueblo, Señor, y a todos aquellos amigos que nos siguen. Permite que ellos puedan tener un encuentro y contigo, Señor. Ahí, yo sé que tú has hablado y que tu palabra no regresa vacía. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la alabanza. Amén. Le damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Les amamos en el amor del Señor. Continúe viéndonos por mi canal de YouTube, Pastora Julie de Zavala, y disfrute de todo el contenido de esos mensajes y enseñanzas que hemos subido para que usted pueda deleitarse y recibir bendición y compartirla también. Así que le invitamos a que también se suscriba a mi canal. En el nombre del Señor será Él quien le recompense cuando comparta estas enseñanzas y prédicas que subimos. Así que la paz de Dios gobierne su vida. Shalom.